buenas tardes, Hola, José, Paula, Carlos. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer compartir este rato con vosotros, de verdad. Sí, hoy tenemos aquí al doctor Carlos Treceño, nuestro más conocido profesor de farmacología en segundo de carrera. Sí, estoy aquí con un papel que pone su currículum. Muy extenso. Sí, muy extenso. No hace falta que lo leas, hace un resumen con decir que fue el profesor que soportamos en segundo de farmacología, vamos bien ya. Muy dura, muy dura. Sí. Bueno, pues el doctor Carlos Treceño es doctorado en farmacología, es máster en dietética y dieterapia, es evidentemente licenciado en farmacia y es farmacéutico comunitario, es académico del número de la Real Academia de Medicina de Valladolid, académico del número de la Academia de Farmacia de Castilla y León y ha sido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León. Y no voy a seguir porque esto es muy largo. No, ya está. Hay muchas cosas más allá. Evidentemente no es importante todo eso. Eso me hace ver más que las cosas se consiguen por los años más que otra cosa. Yo veo esto y digo, yo no sé si llegaría a esto. Ya uno dice, tengo demasiados sexenios encima, no puede ser. Sí. Bueno, pero como... ¿cómo se llama este podcast? Paletos y bocazas. Vale, pues como necesitamos un contrapunto, pues tenemos necesidad de alguien que tenga pues un currículum de este tipo para que nos pueda corregir, para que nos dé las pistas que necesitamos para que no andemos tan desorientados. Entonces vamos a meter mucho la pata porque somos paletos y bocazas. A ver si me orientáis vosotros a mí al final. O sea, me ponéis mucha presión, no puede ser. No creo. Y el doctor Carlos Treceño pues nos dará las claves. Las claves. Podemos tutear, de verdad. Claro, cómo no. O sea, y lo que tenemos que hacer es dar un mensaje claro y demás, porque yo creo que el tema es muy importante, muy interesante, crucial para toda la población, para los profesionales sanitarios en general y para los odontólogos en particular. O sea, porque hoy vamos a hablar de odontología y nutrición. Sí, vamos a hablar de aspectos importantes como sobre todo la caries, las bebidas carbonatadas que están últimamente a la orden del día, la saliva, la farmacología evidentemente y muchas cosas, también estéticas como manchas en los dientes, un poquito de todo. Y la primera cuestión es muy sencilla, oye, ¿los dentistas necesitan saber nutrición? Porque es que ya hay nutricionistas que son profesionales que se han hecho su grado. ¿Por qué los dentistas tienen que saber de nutrición? Saber y hablar de nutrición con sus pacientes, claro. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta dar una receta o simplemente dar 4 pistas sobre Carlos? Bueno, sí, hay nutricionistas que tienen su rol, su papel imprescindible, pero hay otro perfil de información y de consejo que otros profesionales sanitarios deben estar preparados para dar. O sea, al final el mensaje tiene que estar donde el paciente puede escucharlo, y es decir, el nutricionista va a dar una dietoterapia, una intervención concreta. La dieta personalizada solo la puede prescribir un endocrino o un nutricionista, y esto tenemos que tenerlo muy claro, pero el consejo nutricional puede y debe darlo el resto de profesionales sanitarios, y sobre todo cuando está directamente vinculado, como es el caso, a la patología odontológica, donde vamos a tener el paciente o vais a tener el paciente con los aspectos relacionados. Es como cuando hablamos de farmacología, vosotros prescribís un tipo de medicamentos, pero tenéis que saber dar un consejo sobre otros que está utilizando el paciente y que también está directamente relacionado con la patología que estáis tratando, y en este sentido es indiscutible que el consejo nutricional debe estar preparado para darlo de manera rigurosa, correcta y accesible también el odontólogo, por supuesto. Y para eso es importante formarse, es importante saber leer la evidencia de los aspectos relacionados con la nutrición, porque hay aspectos que cambian, y saber recomendar en cada caso el consejo adecuado para minimizar el riesgo de la patología odontológica. Bien, entonces tenemos a un dentista cuyo área de trabajo es la boca, y por la boca vienen los alimentos, con lo cual, oye, mira, bien, y si el doctor nos dice que tenemos responsabilidades en esta materia, bien, odontólogo, nutrición, bien, tenemos tema, y podemos empezar hablando del azúcar, porque al final, claro, el azúcar es un elemento
Ya hablamos en el episodio primer anterior. Episodio, sí, de la caries. El azúcar es muy malo. Sí. ¿Es muy malo el azúcar o nos lo estamos inventando, Carlos? Pues voy a ser duro con el azúcar. Para mí es un alimento bastante prescindible. Prácticamente solo te diría que los carbohidratos de absorción rápida... ¿Prescindible es que podemos prescindir del azúcar? Para mí casi en su totalidad. O sea, es de los pocos alimentos... Mira, yo siempre cuando hablo de nutrición digo... Estamos en Castilla y León, ¿eh? Aquí hay mucha gente que vive de... No me metas en líos, vamos a ver. Yo hablo de... Como sapiens, nosotros no estamos acostumbrados a tener acceso al azúcar, a la sacarosa como tal. Sobre todo al azúcar con características extrínsecas, que desde el punto de vista del riesgo... ¿Qué es características extrínsecas? Es el azúcar que se añade a un alimento que no lo tiene en su composición. Si pensamos... ¿La Coca-Cola? La Coca-Cola tiene muchos azúcares extrínsecos, sobre todo la que no es light. La empresa tiene otros problemas, como la manzana de sodio. No, la manzana no, la manzana tiene su fructosa dentro de la composición. Vale. Y el riesgo, la cariogenicidad que tiene el azúcar extrínseco es mucho más elevada. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablas de la manzana, la fructosa que tiene dos ventajas. Por un lado, al ser intrínseca, el riesgo de que ese azúcar sea fermentable por las bacterias bucales es mucho más bajo. Y por otro lado, hablamos de fructosa, que tiene un tipo de absorción por difusión pasiva, mecanismo saturable que genera picos de glucemia más bajos. Y esto, desde el punto de vista nutricional... Madre mía, espera. Sí, que nos estamos yendo. Espera, picos de glucosa, ¿cómo es índice de...? Uy. Poco a poco. Es que es un aspecto clave en nutrición. Nosotros, cuando tomamos un alimento, una comida con una carga glucémica elevada, es decir, alimentos... ¿Qué es una carga glucémica? Ahora voy a ello. La carga glucémica es un concepto que combina el índice glucémico de un alimento, que es la capacidad que tiene de subir la glucosa en sangre una vez lo hemos consumido, con la cantidad de dicho alimento. No es lo mismo comer 1 gramo de azúcar que 1 kilogramo. Esto lo podemos entender. Entonces, cuando una comida tiene una elevada carga glucémica, después de comerla, de una manera sencilla, explicándolo sencillo, nos va a disparar el azúcar en sangre. Automáticamente tenemos que activar nuestro sistema de homeostasis para generar hormonas. ¿Eso nos lo has explicado en clase? Claro. Es que no puede ser. O sea, que volvamos a conceptos del pasado. O sea, no, nosotros lo sabemos. Es por si nuestros oyentes no controlan de términos médicos. Pero nuestro organismo tiene que trabajar para nivelar esa glucosa. Claro. ¿Cómo? A base de hormonas. En este caso, de una manera directa, incrementamos secreción de insulina. El páncreas empieza a secretar insulina, y esta insulina, cuando sistemáticamente estamos trabajando con ella, tendrá sus consecuencias. Sus consecuencias en forma de diabetes tipo 2, activación de lipogénesis, obesidad, aspectos para los que probablemente no estamos preparados y genera estos problemas nutricionales, patológicos derivados de la nutrición, que acaban siendo pues una epidemia en nuestro medio. La prevalencia de sobrepeso y obesidad, de diabetes mellitus, también relacionado con la actividad física, como decíamos antes, el metabolismo, vamos, de todo. Entonces, evidentemente, eso está relacionado con el tipo de azúcar y cómo se absorbe. Por eso, el azúcar que tenemos en la fruta, en otros alimentos, lo consideramos más saludable, por el tipo de absorción, como decía antes, que un azúcar extrínseco. Nosotros realmente no estamos preparados para asumir la cantidad de azúcares simples, de carbohidratos simples que consumimos y que tenemos acceso en nuestro día. Os decía antes, nosotros como sapiens, durante prácticamente toda nuestra historia, nos hemos relacionado con un acceso a los azúcares simples casi residual. Entonces, nuestro metabolismo no está ¿La miel a lo mejor? Sí, un poco de miel, pero tampoco es que tuviéramos miel para comer cada día. O sea, quiero decir que... Los alimentos azucarados, o sea, desde una fruta que es, bueno, dentro de lo malo que es el azúcar, pues no está tan mal. Claro, ¿cuánto deberíamos de comer esto? O al final decir, venga, pues hago una dieta pues poco rica en azúcar, entonces genial para no tener caries, ¿no? Y demás. Pero... esto no es súper complicado, porque todo lleva azúcar. O casi todo. Lo que tenemos que hacer es priorizar aquellos alimentos que, llevando azúcares simples, nos aportan otros nutrientes que necesitamos y que, para equilibrar una dieta equilibrada, tenemos que asumir
como parte del coste, lácteos para un aporte de calcio y vitamina D suficiente, también proteínas de alto valor biológico, frutas si queremos un aporte de vitaminas y fibra adecuado. Entonces son alimentos que, aun aportando esos azúcares simples, y además por el tipo de absorción, esos azúcares simples van a ser menos negativos, pues nos permiten cubrir las necesidades nutricionales que tenemos en el día a día, y es importante reservar ese aporte de azúcares simples a ese tipo de alimentos que necesitamos para pensar en una dieta equilibrada. Por eso es muy importante que demos prioridad de manera intuitiva y directa en nuestra dieta a aquellos alimentos ricos nutricionalmente, separando aquellos que nutricionalmente son vacíos, especialmente los alimentos ricos en azúcares simples extrínsecos, desde el punto de vista que genera el problema que decía antes, alimentos ricos en ácidos grasos trans, porque realmente son ácidos grasos que vienen de la oxidación de otro tipo de ácidos grasos, de la elaboración de alimentos, y no nos aportan demasiado, y normalmente están dentro de alimentos que nutricionalmente son vacíos, claro, que no nos aportan vitaminas, que no nos aportan minerales que necesitamos, y que bueno, pues nos están aportando, ocupando un hueco en nuestra dieta de una manera inadecuada. Claro, ese es el punto, ¿verdad? O sea, nosotros estamos constituidos con un montón de partículas. Esas partículas deben tener calidad para que nosotros podamos tener un cuerpo que funciona perfectamente, pero si no ingerimos los alimentos correctos, si tomamos azúcares, si tomamos grasas trans, bueno, vamos a alimentarnos, pero no vamos a nutrirnos y vamos a tener problemas. Con lo cual, lo que habría que hacer es sustituir esos productos que son, bueno, alimentos vacíos por alimentos que nos alimenten más. Entonces, a la hora de escoger un azúcar, en vez de tomar un chocolate que veas o unas galletas que veas que tienen una cantidad de azúcar del 60-40%, lo vas a sustituir por una manzana y cacao, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, sí. Porque vas a tener más riqueza en lo que estás comiendo. Pero, pregunto yo, ¿tú vas al supermercado y eres capaz? Bueno, tú sí, evidentemente, pero una persona, no sé, pero yo, por ejemplo, soy una persona que me cuido mucho a nivel alimentación, ejercicio y demás, y a mí me cuesta decir, venga, pues hago una compra y todos los procesos elaborados, como puede ser desde pasta o tal, en plan, ¿cuánto azúcar puede llevar eso? Al final tenemos una tasa de incidencia de caries de que en personas mayores de 65 años todo el mundo tiene caries. Entonces digo yo, que me dedico a esto, que espero preservar todos mis dientes en boca, porque no quiero perder ninguno, digo, joder, voy a llegar a los 65 años y voy a tener caries. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esto desde el punto de vista de... O sea, de manera práctica es, tú vas al supermercado, ¿verdad? Sí. Y entras y dices, mira, yo el otro día fui, eso es un caso personal, y yo compro un tomate triturado. Un tomate triturado porque no tiene nada más que tomate triturado, viene en una lata. Y me dio por mirar los ingredientes, que ya había mirado en otra ocasión, estoy hablando de Mercadona, ya había mirado en otra ocasión. Y entonces veo la lata y pone tomate y a continuación pone azúcar. Sí, sí. Esta lata hace 3 meses no ponía azúcar. Debieron cambiar el proveedor o lo que sea. Esto no lo puedes estar haciendo todos los días. Claro. Yo creo que hay cosas ahí que habéis dado un montón de información y me cuesta ahora contar todo lo que voy a contar sin hacer un speech así demasiado científico, ¿no? Pero para empezar, creo que sería muy necesario que la legislación fuera muy estricta en esto, o sea, que el etiquetado de los productos no escondiera que el azúcar está allí en la letra pequeña del último lugar, sino a veces un semáforo grande, por ejemplo, indicando de manera clara azúcares simples, sodio, grasas trans que hay en un alimento, porque nos sorprendería muchas veces alimentos que podemos ver como saludables o que entendemos... Carlos, eres una persona. O sea, tú estás diciendo, fíjate, que el gobierno debe informar. Sí. En Chile, directamente se cargaron a las empresas que usan el azúcar. O sea, se las cargaron, ¿cómo? A base de impuestos. O sea, te meto impuestos hasta que te sangran los ojos. Esto... Bueno, sí, es otra manera de hacerlo. Al final, si tú una empresa legítimamente lo que quiere es incrementar sus ventas, si al final consigues una manera de elaborar más económica, que además consigue una mayor que el producto sea más aceptado por el consumidor, porque le produce una subida de azúcar mayor, un sabor más potente, es decir, más placer, pues al final va a conseguir con menos coste un mayor beneficio porque incrementará las ventas. O sea, cocinar
o vender productos prefabricados absolutamente sanos no es rentable. Y es difícil que nosotros, si no imponemos legalmente que las cosas sean así, no tengamos productos que realmente sean mucho más atractivos. Y un producto rico en sodio, rico en saborizantes como glutamato, rico en azúcares, rico en trans, va a ser más barato y mejor aceptado por el consumidor porque le produce más placer, es más sabroso. Entonces, pero la legislación tiene que ser muy estricta en también esto, te digo que, para empezar informando. Sí, que esto es como todo, o sea, tú puedes informar y en las etiquetas de pues que te pone todas las características del alimento y no entiendas que viene ahí, con lo cual... Sí, otra opción es que en el producto al cogerlo te dieron una descarga eléctrica. Lo sueltas y coges... O un señor detrás te pegará una voz. Sí. Suéltalo. Suelta eso. Parecen que ocultando como que la gente no se va a buscar la vida para informarse, pero al final es como puedes dar información que no te preocupes que va a seguir habiendo gente que no se quiere informar, que vaya a ver eso, que sepa o no sepa que eso lleva azúcares ahí y lo siga consumiendo igual. O sea, no creo que incluso baje mucho como el porcentaje de gente que consuma o no consuma. Si no hay alternativas, ojo. Con lo cual, los odontólogos tienen que saber de nutrición para que cuando te vengan sepas decirle, oye, mira, ese alimento tiene azúcares, ese alimento es un alimento vacío, ese alimento es ultra procesado y va a acabar con tus arterias. Y con las características propias también de cada paciente. Porque hay saber adaptarlo, entender la idiosincrasia. Es muy diferente el contexto de un paciente joven, deportista, con interés, como puede ser tu perfil, a un paciente anciano con poco poder adquisitivo, dificultades para comprar alimentos frescos o cocinarlos, y que además tiene una necesidad relativa de nutrientes mucho mayor, puesto que su necesidad calórica es más baja, con lo cual si quiero cubrir la ingesta recomendada, esa densidad tiene que ser mucho más alta. Puede ser un paciente que tienda a comprar alimentos ultraprocesados porque es más cómodo y el riesgo además de polimedicación y de problemas bucodentales es súper elevado. Entonces allí, evidentemente, la intervención nutricional tiene que ser drástica. Sí, en tu caso puede ser de matiz. Sí, obvio. Es además, casi a vida o muerte. Sobre todo en la asignatura de odontopediatría nos ponen casos, ¿no?, de niños, que es que a mí eso me parece muy fuerte, de que te vienen con los dientes negros y al fin y al cabo dices, claro, es que esto es una caries, o sea, súper avanzada, pero dice, esto es porque el niño no le dan bien de comer. Entonces, claro, hay que ver las características. Al igual, la madre no es que no quiera comer bien, es que no puede. Y al final un niño, para tener unos dientes así, probablemente tenga una dieta muy rica en azúcares, por no decir exclusiva. Ya, lo que pasa es que, mira, a un niño, si le das azúcar, pues va a ser súper feliz, porque es lo que más le va a llenar, porque es lo que... La comida hace feliz. Es lo que más placer produce, no es una cuestión metafórica. Al final, un incremento drástico en los niveles de azúcar al Sapiens le produce un placer vinculado a los niveles de dopamina grande. ¿Por qué? Porque, hombre, si nosotros nos trasladamos al hombre de las cavernas, conseguir azúcar no era fácil. Conseguir alimento no era fácil. Conseguir alimento suponía jugarte la vida contra un mamut que te podía matar o el animal que fuera. Es decir, necesito algo que me premie por esto. Entonces, si consigo un alimento que energéticamente me sube drásticamente, voy a conseguir más placer. Entonces hay una adicción vinculada directamente a procesos químicos cerebrales, igual que otras drogas. Estamos hablando de adicción al azúcar, ¿eh? No es broma. Pero como la gente que no puede sobrevivir sin el chocolate... Podemos hablar de otras patologías vinculadas a la nutrición. ¿Estamos diciendo que hay niños adictos al azúcar? Niños adictos al azúcar. Seguro. Estamos diciendo niños y adultos. O sea, y a otro tipo de alimentos, indiscutiblemente. Entonces, hay que abordar como tal esta problemática. Es decir, y luego... hablando y volviendo al tema original de la relación entre azúcar y caries, es absolutamente directa. O sea, la caries es azúcar. Hay otras patologías bucodentales relacionadas con otro tipo de alimentos, otros riesgos que seguro que comentamos después. Pero cuando hablamos de caries, hablamos de placa bacteriana y hablamos de fermentación de azúcar extrínseco. Tenemos estudios epidemiológicos en momentos de la historia o lugares, posguerra en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, el azúcar prácticamente era un producto inaccesible y la prevalencia de caries prácticamente desaparece. O sea, está directamente relacionada con esto. Entonces, bueno, es difícil eliminar los azúcares extrínsecos hoy en día de nuestras dietas porque
porque producen placer, porque son accesibles. Como decía antes, un sapiens tenía que cazar a un mamut o pelearse o encontrar una panel de miel para comer azúcares simples. Ahora claro. tenemos esos alimentos extendiendo el brazo en un supermercado. Esto es un problema. O sea, pero es que no lo sabemos. O sea, es lo que decías antes, la información es escasa. Sí. Y no sabemos que esas galletas, cuando el azúcar aparece después de harina, que ya la harina ya depende de qué harina, ya te estás metiendo en un Es que te metes en berenjenal tras berenjenal. Exacto, en las etiquetas estás metiendo en tu cuerpo continuamente elementos dañinos. No te das cuenta, piensas que lo estás haciendo bien porque el niño está comiendo esas galletas que anuncian en la tele que te dicen que no tiene colorantes, que no tiene no sé qué, que no tiene no sé cuánto, pero caramba, es que tiene azúcar para parar un tren. Claro. El niño se las come feliz. El niño no te va a protestar, no te va a dar guerra, no le estás dando acelgas, no le estás dando brócoli, lo tienes tranquilo y ya está. Y entonces cuando llegas al dentista, el dentista te dice, me cachis la mar, pues hay que hacer aquí un trabajo de chinos. Sí. Ostras, pues es que el niño se lava los dientes bien. Es que el niño no sé qué, pero a ver, señora. Luego también a esto se le suma que, claro, la caries es un proceso que al final se desarrolla en un medio ácido. Claro, porque la caries, o sea, las bacterias quieren el azúcar, todo el medio se acidifica, entonces, ¿qué papel tiene aquí la saliva también, no? La saliva con vamos a ver. La alimentación. Hablamos de que la relación entre alimentación y caries está vinculada a azúcares extrínsecos. Esto es así, pero tenemos que entender por qué se produce la caries, que lo sabéis bien. La caries necesita esos azúcares simples, esos azúcares extrínsecos, necesitan que estén en la dentina, que estén allí, o sea que también cómo se fija esos alimentos al diente es un factor importante. No es lo mismo comerse una pasa, por deciros algo, que se queda allí, que tener higiene después de la comida, por ejemplo, etcétera, y saber cuándo hacerlo. Luego daremos algún consejo sobre eso. Y luego hay otros factores que son protectores, que son muy importantes. ¿Por qué se produce la caries? Fermentación de esos azúcares por esas bacterias que tenemos en la placa. Esto va a producir un incremento del nivel de ácido y cuando este pH baja de un nivel crítico que es 5,5 se produce el daño en la dentina. Entonces también podemos entender que todo lo que favorezca el proceso tampón, el proceso de subir el pH a ese nivel, va a disminuir el riesgo de caries. O sea, son factores carioprotectores, entre los que se encuentra en primer lugar la saliva, entre los que se encuentra, por supuesto, una adecuada higiene bucodental, entre los que se encuentra tener en cuenta el factor de riesgo, que es la noche, donde la salivación cae, y también hay que incrementar el consejo a ese nivel y tener en cuenta también que hay alimentos carioprotectores que incrementan el pH, como el queso, por ejemplo. O sea, es un alimento carioprotector, los lácteos, el yogur sin azúcar, extrínseco, por supuesto, y también tenemos que considerarlo. Y luego factores como un adecuado nivel de flúor, que también va a ser importante en la prevención de estos procesos. Jugar con todos estos factores es importante, a lo mejor, y sobre todo tener en cuenta cómo la saliva tiene un factor protector. Ahí también esto vinculado a la farmacología, alimentos, como sabéis, que producen una disminución del aporte de saliva, los que tienen características anticolinérgicas, o también los adrenérgicos. Espera. Vale, anticolinérgicos, adrenérgicos. Me voy un poquitín para atrás. La leche. ¿Qué pasa con la leche? O sea, la leche, por lo visto, es un producto que no produce caries, es un producto que es... a mí me encanta la leche. A mí también, están pero a ver, pero yo a lo que voy es, la leche está satanizada. El azúcar está satanizado y nosotros terminamos ahora de poner una lápida encima para tratar de enterrarlo. ¿Qué pasa con la leche? Porque la leche... bueno, pues hay muchas personas que dicen que si produce inflamación, alergia a la lactosa, si es un producto que no debería existir porque el cuerpo humano no está preparado para su digestión. Bueno, ¿Qué pasa con la leche? Se critica todo, a día de hoy. Como odontólogos, ¿qué tenemos que decir a nuestros pacientes sobre la leche? La leche. No hay nada blanco ni negro, ¿no? Claro. Las cosas suelen ser grises. La leche tiene cosas muy positivas y otras no tan positivas. Por ejemplo, no produce caries. Es carioprotectora. Reduce, al incrementar el pH, porque tiene un efecto tampón, reduce además el riesgo de caries
si comparamos dos pacientes haciendo la misma vida exactamente igual y uno le damos un vaso de leche y otro no, el que toma la leche tendrá menos riesgo de caries. O sea, que esto es así por el efecto que tiene sobre el pH, como decía antes Paula. Pero mira, yo cuando hablo de nutrición siempre hablo de alimentos que me gustan especialmente. Me gustan. Decía antes, los alimentos procesados no nos gustan. Tienen grasas trans, tienen sodio, tienen azúcares intrínsecos. Son sabor. Si nos Sí. gustan, pero no nos deberían gustar. Pero no nos gustan nutricionalmente. Ok. Nos gustan. Porque nos gustan. Sí, nos encantan, hombre. Sí. O sea, esas pizzas precocinadas Porque, nos encantan. como dice Ewan McGregor en Transporting, no hay que olvidar el placer que produce, porque Claro. no somos gilipollas. No, sí, O sí, no sí, tan literal, gilipollas, literal. por lo menos. Sí. Él habla de la heroína, pero bueno, esto ya es otra cuestión. O sea, No, ahí no entra. Sí, no vamos a entrar mejor, porque ya tendríamos que hablar del fentanilo, que es lo que está de es moda verdad. ahora. Ostras, por Dios, Sí. déjalo. Sí, Otro bueno, programa. vamos a abrir ese jardín, eso para farmacología. Entonces... ¿La leche produce placer. inflamación? Vamos a Venga. hablar de la leche luego. Yo aquí estoy totalmente perdida, o sea, vamos a la inflamación y demás, alimentos proinflamatorios. ¿Debemos y, cambiar la leche por avena? ¿Por leche de arroz? yo- No es leche yo de no arroz, con- es... bueno, yo no puedes consumo utilizar la leche palabra de vaca, leche por- porque, Uy, uy, uy. porque, o sea, sí. Bueno, principalmente porque la de soja y avena me gusta más. Que y no es leche, por cierto. no, Bebida pero- de... Sí, bebida vegetal. Y porque me hincho mucho menos. O sea, yo no sé por qué, pero ¿Eso es retengo inflamación? mucho líquido y con el tema de lácteos o todo lo que tiene que venir de vaca, Vamos a cabra, ver, tal, me hincho. No olvidemos que en relación a la intolerancia, al proceso inflamatorio vinculado a determinados alimentos, hablamos de dos partes. Ujú. Dos partes. Un alérgeno y una predisposición de un paciente, de una persona. O sea, quiere decir que es cierto que hay alimentos con más capacidad alergogénica, y la leche lo es, y también hay pacientes con más predisposición y algunos que no la tienen en absoluto. Entonces la leche es cierto que tiene más capacidad de generar intolerancia y de generar inflamación que otros alimentos, porque tiene sustancias más alergénicas. O sea, y no vamos a entrar ahora en una cuestión inmunológica de por qué se produce esto, porque tiene su explicación. ¿Pero qué tenemos que hacer? ante Entonces, la leche tiene cosas muy buenas, es lo que hablábamos antes. Hay determinados nutrientes que nosotros tenemos dificultades para obtener y que la leche los tiene. Si nosotros sabemos sustituir esos nutrientes por otros alimentos que también los tienen, pero que en nuestra cultura culinaria en España no son tan habituales, es decir, tenemos que tener una formación para sustituir la vitamina D, para sustituir el calcio, por alimentos ricos, especialmente a este nivel, proteínas de alto valor biológico, que la leche tiene proteínas de alto valor biológico. Entonces no tenemos ¿Qué es alto valor biológico? Una proteína de alto valor biológico es aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces nosotros, como decíamos antes, necesitamos los aminoácidos, no los sintetizamos, salvo alguna excepción, y necesitamos un aporte suficiente de estos aminoácidos para sintetizar nuestras proteínas, especialmente si tenemos una actividad física importante y hay catabolismo proteico, tenemos que sustituirlo. Entonces hay diversos alimentos que nos aportan aminoácidos, pero lo que nos interesa para que el aporte sea adecuado son alimentos que nos aporten todos los aminoácidos que necesitamos. A eso le llamamos de alto valor biológico. Entonces la leche lo es, el huevo lo es, alimentos cárnicos lo son, alimentos derivados del pescado lo son. Un paciente vegano, por ejemplo, ¿puede conseguir un aporte Aguacate. proteico adecuado? Sí, puede hacerlo, pero tiene que saber que las fuentes proteicas vegetales tienes que saber combinarlas en una comida para cubrir esto, y no todo el mundo tiene la formación, información de Es que es realizarlo. muy complicado. Sí, O sea, un paciente vegano tiene dificultades para cubrir sus necesidades de hierro, porque el hierro el hierro hemo es el que mejor se absorbe y es el que va a venir de alimentos de origen animal, frente al hierro no hemo, rico en legumbres y demás, pero que se absorbe peor. Pues tiene que saber en un momento dado qué alimentos y cómo El hierro combinarlos. hemo tiene que ver con el oxígeno, la hemoglobina, todas estas Sí. cosas, ¿eh? O sea, que cuanto hierro hemo, oxígeno para las células. Y mejor absorción, mayor disponibilidad. Entonces, un paciente tiene que saber, una persona que elige ese estilo de nutrición tiene que saber combinar o en un momento dado suplementar vitamina D, vitaminas de la serie B, cierta dificultad. ¿Puede hacerlo? Sí, pero
Tienes que saber que Sí. si tú eliminas la leche de tu dieta por este riesgo alergénico, de intolerancia, Pero- problemas digestivos, inflamación... ¿Pero riesgo o realidad? O sea, O sea, realmente, ¿qué tiene de malo claro. la leche en sí? O sea, porque todo el mundo la critica tanto. O sea, No, yo no, no la ¿eh? critico. No, ya, pero... O sea, resulta que en Europa, por lo visto, corregidme si me toco la pata, y soy un paleto, pero en Europa, bueno, pues no tenemos esa... O sea, estamos ya preparados para tomar productos lácteos, para tomar leche. No tenemos esa intolerancia que tienen en otras culturas, o en otras civilizaciones, o en otros países. ¿Por qué estamos metiendo a la leche en bueno, Mira, te pondré lo que te decía antes. El problema es lácteo, pero también depende del paciente. Hablamos de intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Es prácticamente inexistente intolerancia a la lactosa en habitantes de la zona nórdica de Europa. Finlandia, Suecia, Noruega, prácticamente sus habitantes no tienen intolerancia a la lactosa. Y en afroamericanos de Estados Unidos llega a un 50% la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué esta diferencia? Quiero decir que es lo que decía antes, unos toleran muy bien el lácteo, no tienen problemas, y otros sí. Evidentemente, la leche tiene más este riesgo tiene más alérgenos y más posibilidades. Pero si tú eres... Pero tú fíjate, si te vas al origen de los habitantes en países nórdicos, si ellos no toleraban los lácteos, ¿de dónde obtenían la vitamina D? Del sol. ¿Qué sol? ¿Qué sol, efectivamente? Ya. Pues entonces, oye, su descendencia tenía menos posibilidades y ahí se marcó como un factor de supervivencia no ser intolerante a la lactosa. País en una zona ecuatoriana, no tomar leche le daba un poquito igual en relación a la vitamina D, porque tenía toda la que podía querer y desear de su contacto con el sol y la síntesis cutánea de vitamina D. Quiere decir que esto condicionaba hasta qué punto en una raza va a tener una tendencia genética a ser más reactivo frente a la leche, frente a otra que no la tiene. Es una cuestión adaptativa, simplemente. Por eso digo que no solo hay alimentos, sino también cómo el paciente reacciona a dichos alimentos. Entonces, habrá personas para las que la leche sea un alimento complicado y que a lo mejor siendo bebés no lo fue, porque entonces sí que es nuestro alimento esencial, y luego han desarrollado ese problema y ellos tendrán que identificar que el riesgo-beneficio es como un medicamento, o sea, qué beneficio me genera y qué reacciones adversas tengo. Pues que para ellos la leche es un alimento riesgo-beneficio desfavorable. Ahora, tendré que saber de dónde obtengo el calcio, de dónde obtengo la vitamina D y qué otros alimentos de alto valor nutricional, como es la leche, voy a sustituir. No lo voy a sustituir por otra cosa. Tenemos que ver que los lácteos fermentados son una buena opción en ocasiones. Estamos quitando la lactosa, que es uno de los principales problemas. Como odontólogos, entonces vamos a decirle a los pacientes que eliminen casi radicalmente los azúcares extrínsecos. ¿Y qué les vamos a decir de la leche? Yo creo que antes se vendía la leche como es muy buena para los dientes, porque tiene calcio, porque tiene vitamina D, porque tiene un montón de cosas. Yo creo que antes que meterme en leche diría, mira, deja de comer azúcares extrínsecos y ya después, si quieres, nos metemos en alimentos pues como la leche. O sea, quiero decir, quita los alimentos de más importancia cariogénica y ya irás poco a poco. Pero es que la leche, fíjate, ¿verdad? No es cariogénica, es protectora. No, ya. Y no solo es protector, sino que además es un alimento muy completo y muy barato. Entonces, pones esto al lado de una pizza. Sí. Y dices tú, a ver, ¿qué me tomo? ¿Qué recomendarías tú a tu paciente? ¿Recomendarle que se quite la leche si no tiene si no hay una razón? No, si no lo digo por la caries, lo digo porque muchos pacientes te vienen y te dicen, yo es que tengo caries, pero porque como esto y tal. Entonces, como ir poco a poco, ¿no? O decir, no porque la leche produzca caries, que al revés, sino porque antes de ponerte a criticar o a ver todo lo que tú consumes, pues ir por pasos y decir, mira, pues si estás tomando estos alimentos que son pues muy ricos en azúcares, quítalos y luego ya irás viendo que puedes quitar de tu nutrición, que puedes meter, que conservas, que no, y poco a poco. Sí, pero yo no establecería una competencia entre la leche
y una pizza, claro. Es muy importante tener en cuenta que hay determinados nutrientes con una ingesta recomendada y muy importantes en el desarrollo óseo y dental, como es el calcio y la vitamina D, que en nuestra cultura culinaria en España vinculamos a los lácteos. Si un paciente decide, por las circunstancias, y retirar esos lácteos, tiene que estar muy bien informado para saber de dónde obtener un aporte necesario de calcio y vitamina D, y si es importante en el desarrollo dental, porque de otra manera cometeríamos un error. Pues no nos vale decir, no, es que en los países orientales toman menos lácteos y demás, ellos toman otros alimentos, tofu, soja, ricos en calcio, y ellos saben, culturalmente tienen en su día a día, ha aprendido, en término literal, de dónde obtener ese calcio, esa vitamina D y demás. O sea, esto es importante. De la vitamina D podemos hablar en otro momento porque los niveles críticamente bajos son en Europa más marcados en los países mediterráneos. Y de la vitamina D voy a comentar una cosa que a lo mejor está fuera de juego. El otro día escuché que para que la vitamina D se pudiese generar gracias al sol, el sol tiene que estar a las 12. Ah. Que tiene que estar a las 12. Sí. A las 12 en punto. A las 12 en punto. Desconozco. O sea, que tiene que estar totalmente Eso vertical. me suena a una historia de vampiros. Y claro, y encima te dicen, cuidado, Literal. no salgas a que te a tomar el sol a las 12, porque es cuando la radiación ultravioleta te va a fundir la cabeza. Pero hay unas cosas que son ciertas. Es cierto que aquí hay una cierta contradicción en el mensaje. Por un lado, nos dicen, usa fotoprotectores de 50 por el riesgo de cáncer de piel y demás, y es cierto que cuando utilizo un fotoprotector, la síntesis de vitamina D baja. Normalmente, personas jóvenes como vosotros y demás, que tienen mucha actividad al aire libre y demás, no suelen tener problemas en las síntesis cutáneas. Este problema, sobre todo, cuando hablo de un problema mediterráneo, se da en personas de cierta edad y en los meses de invierno. Invierno ahí sí la ausencia de sol es crítica. Normalmente en verano en los países que os decía antes mediterráneos no son un problema, pero sí es cierto que en los países mediterráneos se dan niveles críticos de vitamina D en ancianos y normalmente el nivel más bajo es marzo o abril, justo cuando sufrimos la epidemia de COVID más marcada, y la vitamina D fue un factor estacional porque vimos mortalidades mucho más altas en las comunidades con climas más duros, tanto en Europa, tanto en España como en Italia, frente a las comunidades mediterráneas y demás, donde los pacientes tienen niveles más elevados. Evidentemente era un factor de riesgo. Pero vamos, no vamos a entrar en la síntesis de vitamina D, porque efectivamente una persona de piel clara la sintetiza mejor con el mismo tiempo de sol, es así. Y aunque no se ponga moreno, o sea, sintetiza igual. Sí, y también tenemos que tener en cuenta que un tiempo muy limitado al sol sintetiza lo suficiente, claro, sin llegar a generar lesión, que es el equilibrio que tenemos que buscar. Toda la tarde, claro. Entonces, vitamina D, bien. El odontólogo puede decir, usted necesita vitamina D cuando le veamos que habrá que saber está cuándo mustio y triste. Y reforzar el mensaje cuando un paciente necesita suplementar con vitamina D también. Sí. O sea, que es una circunstancia ya más vinculado a problemas de osteoporosis, como sabéis, y que también está relacionado con la salud dental, tanto el aporte de calcio como de vitamina D. Comentó Paula acerca de la saliva. La saliva, hay muchas personas que tienen ese problema de que es un elemento protector contra la caries, pero hay muchas personas que no se dan cuenta de que tienen problemas con la saliva. Pues, ¿hay alguna dieta que les ayude a mejorar la secreción de saliva? ¿Pero a nivel aumentarla o disminuir? O sea, aumentarla, ¿no? Sí, aumentarla. O sea, digamos, más protección, lo que comentábamos, ¿no? Decía Carlos que por las noches, baja la producción de saliva y entonces puedes tener, más problemas de caries, sobre todo si eres un respirador oral. Bueno, al final también es porque la saliva tiene sustancias protectoras contra la caries, inmunoglobulina sal, lisozima, etcétera. Entonces, claro, si tú reduces la producción de saliva y una enzima también por la noche que fisiológicamente a todo el mundo se le reduce, claro, hay muchísima más probabilidad de caries. Entonces, ¿realmente esos componentes de la saliva se podrían, o habría algún, posible de que con los alimentos pudiese mejorarse esos niveles? ¿O Hombre, hay determinadas prácticas o alimentos que pueden, evidentemente una hidratación adecuada es importante, pues hablamos de un medio acuoso. La activación de la saliva, como sabéis, se produce a través del sistema nervioso autónomo
parasimpático por una activación, incrementa la secreción de saliva. Como sabéis, la pilocarpina se utiliza en problemas graves de serostomía como tratamiento, pero evidentemente no hablamos de este remedio. Hay colutorios y demás que ayudan a la producción de saliva, y desde el punto de vista de alimentación hablaríamos de una buena nutrición, una nutrición equilibrada, una buena hidratación, y luego hay determinados aspectos, masticación de algunas verduras, puerro, limón también, el puerro, ¿no? por ejemplo, sí, pero el limón es ácido, mala sí, idea. pero salivas. Incrementa, sí, bueno, salivas, pero si hablamos, por ejemplo, de erosión y demás, no debemos incrementar el consumo de... ¿El puerro es bueno, entonces? Masticar puerros, zanahoria... ¿Alguien come puerros aquí? Odio los puerros, salvo en el caldo para hacer hablo de productos duros, o sea, de masticación, pues eso, puerros, zanahoria dura, apio, este tipo de cosas que también nos ayudan a salivar. A veces incluso la masticación de algunos chicles sin azúcar extrínseco y demás puede ayudar al proceso de salivación. Por ejemplo, chicles con xilitol. Bueno, el xilitol dicen xilitol que tiene un cierto efecto carioprotector. Puede incrementar un poquito el pH, pero vamos, no sabemos tampoco la síntesis, es más si puede tener... Pero el hecho de mascar haces que tus glándulas funcionen y se... Efectivamente, incrementas la salivación, ese es un poco como aspecto que puede incrementarlo. Y luego tener en cuenta, como decíamos, a lo largo del día los momentos en que esta salivación es más baja y los efectos tanto antisépticos como carioprotectores y de incremento de pH que va a tener la saliva. El comer alimentos blandos, porque estamos comiendo muy blando. O sea, cuando me refiero a comer blando es, pues que todo está muy fácil para comer, ¿no? Le echas sí, hombre, no desgarramos como en nuestros ancestros. Exacto, o sea, tú, si el filete no está tierno, lo vas a poner del lado. Ya. Si tiene una hebra, ya no te lo vas a comer. Sí. Si te ponen unos garbanzos que están un poquitín duros, esos garbanzos están para tirar. O sea, al final, nosotros tenemos una boca creada para masticar y para morder, y la estamos acostumbrando a deglutir. Sí, evidentemente el proceso de digestión empieza con la masticación, y la masticación es importante. Hay determinadas enzimas digestivas como la ptialina, donde se empieza la digestión de los carbohidratos, que está en la boca, está en la saliva, y el proceso de masticación, una masticación necesaria y lenta, va a activar las enzimas digestivas, va a activar el sistema parasimpático, va a activar la secreción de saliva, porque estoy adaptándome a la entrada de un alimento, y que ese proceso de masticación sea correcto, lento y adecuado, facilita la digestión, y es algo en lo que debemos trabajar, y también facilita la salivación. O sea, tenemos ya unos cuantos tips, ¿eh? Sí. Azúcar fuera, la leche, mírate a ver si la puedes tomar o no la puedes tomar, y si la puedes tomar, dale caña. Y si no puedes, aprende a sustituirla bien. Sí. Infórmate para que esos nutrientes lleguen en alimentos de calidad nutricional, que no siempre sabemos hacerlo. Sí, eso es verdad. Elimina los alimentos vacíos y come despacio. Sí, eso también. Y alimentos duros. No pasa nada. No pasa nada, no se te van a caer los dientes. Alimentos frescos y poco procesados mejor, a menudo son más duros. Es uno de los problemas que encontramos a veces con pacientes ancianos. Su dificultad en la masticación hace que den preferencia a alimentos blandos, más procesados y nutricionalmente de menos calidad. Yo, como decía, mensaje para cuando hablamos de nutrición. Hay alimentos menos procesados que siempre van a tener más calidad nutricional. Cuanto menos procese una determinada materia prima de calidad, mejor. O sea, si yo cojo un aceite de oliva virgen, no me lo calientes, porque si me lo calientas estás generando del maravilloso enlace cis, doble enlace, que es el oleico, una sustancia maravillosa. Hay que pensar que un doble enlace cis en la naturaleza es excepcional, porque la naturaleza tiende a hacer el doble enlace trans, que es lo más estable. En el momento que yo lo caliente, ese doble enlace lo he roto, la molécula ha girado. Haremos un post de un blog para explicar esto. Y el doble enlace se ha transformado en trans, lo que era el mejor enlace y el mejor ácido graso del mundo, que es el oleico, lo he transformado en una basurilla trans. O sea, y todo por una calentar. Espera, Carlos, un segundo. O sea, yo me compro ese carísimo aceite de oliva. Ahora está un poquito caro, no nos voy a engañar, más caro que el whisky. Si cojo ese aceite y me hago un huevo frito, ¿la he liado?
mejor si te haces un huevo duro y le echas un chorrito de aceite crudo. Claro, pero en España, bueno, en Europa cocinamos con aceite. Entonces, Estamos estropeándolo. Prefiero cocinar con aceite a cocinar con manteca, pero prefiero utilizar el alimento en crudo y el aceite en crudo. Si puedo hay técnicas culinarias como el papillot, la plancha, el vapor, que me permite procesar menos los alimentos y utilizar luego el aceite en crudo. El aceite en crudo mejor que utilizarlo para freír. Lo siento mucho. Claro, pero para cocinar, o sea, siempre es mejor el aceite. Que cocinas de otra manera, te estoy diciendo. Vale, o sea... O no cocinar, o sea... Espera. Tómate un gazpacho, todo crudo, o sea, maravilloso. Sí, o sea, pero la pregunta es, ¿yo he estropeado el aceite en el momento que frío un huevo? un poco. Un poco es, Sí. un poco es que O sí. sea, Sí, fatal en vale, mi y día a día. Y si el mismo aceite lo Eso sí. utilizas 7 veces, ya mucho. All right. Sí. O sea, me he bueno, cargado eso los no- enlaces. Eso no lo Sí, hago. sí, te has cargado doble enlaces. Que no me calientes en un aceite de oliva virgen, mejor, mucho mejor, que no me lo uses O para sea, freír. nosotros vamos a decir, Qué fuerte como esto, odontólogos, a nuestros pacientes, no me caliente el aceite. Mejor, no me calientes el aceite. Espera, Pero te Carlos, manda- te disculpa. manda la porra, ¿Mejor o no? O sea, O hay no. que ser radical como con el azúcar, que hay que eliminarlo. Claro, justo. O sea, se puede O- ser menos radical con el aceite. O no. Pero si no soy nada radical, ¿qué tiene de malo tomar aceite en crudo? Que sí, O sea, que aceite tómate crudo- un buen pan del día con No, un sí, chorrito de aceite. pero al final o sea, se te limita muchísimo ¿Qué se te va a las limitar? comidas. Porque O sea, yo es que hago todo ¿qué has con comido aceite. hoy? Pues mira, hoy un tupper de mi madre tupper. que he El tupper descongelado. tendría algo dentro, vaya. Crema de calabaza era. Vale, una crema de calabaza. Vale. ¿No podías tomar un calabacín al vapor y un chorrito de aceite de Sí, oliva? el problema Bien es que rico. odio cocinar. Entonces, claro, vale, ya vale, se bien, me pero Pero podéis complica. hacer la crema de calabaza sin necesidad de aceite Sí. y después a la hora de Sí, tomarlo... eso sí. Echar un chorrito. Pero, Sí. espera. ¿Ves Porque cómo en ensalada- ves cómo vamos cogiendo Sí, sí. y entender? Como yo siempre A mí eso digo, me en gusta. nutrición el paciente tiene que hacer lo que entiende y entender lo que hace y saber por qué lo hace. O sea, y saber exactamente cuáles son el fundamento de hacer las cosas, porque eso incrementa la adherencia a los Sí, comportamientos. Claro. justo. Sí. Sí, no es lo mismo decir no comas chocolate a por qué no debes estar Efectivamente, comiendo. y que además entiendo por qué. Claro. Vale, O sea, vale. Porque el chocolate tiene ácidos grasos que son buenos, tiene esteárico, que es un ácido saturado, pero rápidamente metaboliza oleico. Ajá. Entonces, Así. entiendo El eso oleico y es entonces graso, el cacao es maravilloso. Ahora, si me lo llenas de manteca de cacao, me tomas un chocolate blanco, eso es terrible. Ya. Ya. O sea, Claro. cacao en puro. Pero hemos entendido por qué. ¿A que sí? Sí, O sea, sí, porque la sí. manteca de cacao es palmítico. Y el Claro. palmítico no hay Cristo que lo... Mal. Que lo recupere, pero el esteárico es un superácido graso. O sea, todo esto son matices que conviene comprender y entender a la hora de tomar decisiones en el supermercado o en el, si no hablamos del supermercado, Espera, un segundo, del perdóname, mercado, alimentos frescos. Carlos, un segundo. Es que has metido aquí... el Me aceite de he palma. venido arriba, Has metido el aceite de palma por medio Sí. y estábamos en el aceite de oliva. Vale, aceite de oliva. Resulta de que Paula hoy comió Crema de calabacín. una es crema una crema de maravillosa calabaza, sí. que le hicieron en casa. Si le hubiese echado el aceite por encima, pues fantástico. Pero la pregunta es, si la crema de calabaza o calabacín está caliente y le echo el aceite, no pasa nada. No, hombre, no pasa nada. El Vale. problema es cuando supera la de fríes. 70 grados, que es el 70 punto donde grados, rompe el 70 hielo. grados, Cuando quedaros la con rompe, 70 claro. grados. 7-0, 70 grados. Vale, 70 grados. No os paséis de 70 grados. Y ahora vamos al aceite Hay de que decirlo palma. en Esto grados se me está Fahrenheit, para que complicando, quede o sea, bien. yo que odio cocinar, o sea, a mí ya me quitas de la sartén con el aceite, el viste a la plancha. Sí, sí. O sea, Bistec a la plancha, maravilloso. Plancha, papillote, vapor. Y luego adereza. Claro, pero Adereza las planchas con aceites en crudo, con especias y demás. Puedes generar muchísima imaginación. Te haces un plato de pasta al dente. ¿Por qué una pasta al dente es mejor que una pasta demasiado cocida, como tendemos a hacerla aquí, que está ya? Sí. Porque no tiene nada que ver el tipo de almidón que generamos cuando cocemos demasiado y su, como decía antes, su carga glucémica. Almidón es parecido al azúcar. sí, claro, Bueno, es es un... Bueno, pero tiene carga sí. glucémica alta Pero y es te que, pone ojo, el páncreas a funcionar. Sí, Hablamos- sin embargo, si no cocemos demasiado la pasta, tendrá un almidón menos hidrolizado y menos capacidad de generar insulina. Si a eso le añadimos una pasta en frío, que puede ser un pesto, con aceite, con queso, pero todo en crudo, evidentemente no voy a generar un proceso
que siempre estropea los nutrientes. Hablamos de ácidos saturados, de ácidos grasos, perdón, pero también hablamos de vitaminas, hablamos de procesos. Por eso digo, cuanto menos proceses, mejor. Cuanto más alimento natural y más fresco puedas conseguirlo, mejor. La leche, lácteos, mejor sin lactosa. Los huevos, mejor. Un alimento fantástico, a mí me encanta el huevo, es un alimento casi perfecto. Vuelvo otra vez a la leche. Mejor sin lactosa. Mejor, la leche mejor, sin lactosa no. divide la lactosa en 2 azúcares. No, hablo de fermentados. Ok. Sí, de lácteos Sí, fermentados. Vale. Mejor. Si hablamos de huevo, mejor, pero huevo cocido, huevo pasado por agua, ¿para qué lo vamos a freír? No tenemos ninguna necesidad. Ya utilizaremos luego otro tipo de aderezo para ese huevo. Pero es un alimento maravilloso el huevo. Sí, o sea, yo lo desayuno todos los días, amo el huevo. Y con el tema del yogur, que ahí sí que tenía duda, ¿qué diferencia hay entre un kéfir o kefir con el yogur de toda la vida Desde un natural? punto de vista tecnológico, muy poca. Vale. O sea, desde el punto de vista de sabor, bueno, ya te puede gustar más o menos, pero al final es una fermentación láctea con el mismo tipo de fermento y es muy parecido. Y para mí nutricionalmente son muy buenos los dos, mejor que la leche, porque es menos alergénico. Vale, ¿ves? Yo eso sí lo tomo. ¿Y O sea, cuajada? la leche no la tomo, pero... La cuajada es un poquito más grasa. El problema de los lácteos, y que también solventas con el kéfir o el yogur, es el tipo de ácidos grasos. El ácido graso saturado, que tú puedes ahí manejar con variedades desnatadas y demás. Entonces la cuajada tiene un poquito de grasa saturada en exceso, pero vamos, no deja de ser un alimento también Me voy al aceite de palma. Vale, habíamos dicho aceite de oliva bien, aceite de palma. Es muy rico en palmítico, que es un ácido graso saturado de 20 y tantos carbonos, no recuerdo el número ahora mismo, me habéis pillado, pero cuando hablamos de ácidos grasos saturados tenemos el mismo problema que con los ácidos grasos trans. Es un ácido graso saturado, un ácido graso trans es una molécula recta, perfecta para generar incremento de LDL, incremento de VLDL, incremento de Estamos hablando de triglicéridos colesterol, amigos. y placa de ateroma, riesgo de, como sabéis, cardiovascular. Ácido graso recto. Los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados quiebran la molécula, no generamos este riesgo. Entonces, cuando pensamos en palmítico, pensamos lo mismo que en un ácido graso trans, un ácido graso recto. En ese sentido es un ácido graso no cardiosaludable. Los poliinsaturados, como veremos en un momento, omega 3 y omega 6, además necesito una ingesta recomendada. Tienen otras propiedades y otros fundamentos. Y necesito garantizar, sobre todo además, una buena relación en torno a 3-1 de omega 3 y omega 6. Y eso no siempre es fácil conseguirlo en dieta. Pero a este paso voy a dar un máster de nutrición y no hablamos de odontología. Pero un segundo, que me voy, porque es que al final nosotros, como odontólogos, si vamos a ayudar a los pacientes a alimentarse mejor, tenemos que estar formados. Y estamos hablando de algo que está en todos... ¿No te parece que los pacientes que tratáis tendrían que alimentarse mejor? Sí. Pero vosotros también. Sí. Y el panadero también. Sí. Y el futbolista también. Sí, yo soy la primera que odio cocinar y no sé hacer cosas. Quiero decir horno. que una formación en nutrición, ¿no crees que la deberíamos tener todos? Sin duda. Todos. Algo que hacemos 2 o 3 veces al día de manera, y de lo que depende de nuestra salud, nuestra felicidad, nuestro equilibrio, nuestro bienestar. Claro. O sea, sin duda. Es casi tan importante como la farmacología. No tanto. Y con el tema de acabar así un poco con el tema alimentos, porque luego sí que me interesaría hablar el tema de las erosiones, abrasiones dentales, que también hay alimentos y fármacos que la causan. El tema de los probióticos, a nivel odontología, nutrición y a nivel también sistémico. Los probióticos son fundamentales, pero estamos todavía empezando a usarlos de manera correcta, a conocerlos porque al final nuestra microbiota es parte de nuestra vida. Justo. Es parte no solo de cómo nos relacionamos con determinados, absorción de determinados nutrientes, medicamentos, algunas interacciones
directamente relacionado con esto, sino cómo somos capaces de eliminar moléculas proinflamatorias, de eliminar patógenos. O sea, nuestra flora intestinal, digestiva, bucal, vaginal, a todos los niveles, forma parte intrínseca de cómo nos relacionamos con el medio y cómo nos protegemos de enfermedades crónicas. Claro. Entonces, los procesos que agreden nuestra probiota, sí, evidentemente son muy negativos. Tenemos que saber identificarlos y tratarlos. No olvidemos que gran parte de esa microbiota está formada por anaeróbica gram positiva, que son las bacterias que normalmente atacáis con antibióticos cuando prescribís. Eso. Sí, vamos que ahí quería entrar yo, porque sí, eso, o sea, esto es porque literalmente ¿Cómo me lo llevo a la farma? Sí, porque es súper importante. O sea, yo hace una semana, he pasado unos meses de tomar bastantes antibióticos y hace una semana he estado... Mejor la crema de calabaza, Sí. He estado fatal de la tripa y mi madre, pero cómprate un probiótico porque es que tienes que tomarlo tal. Y es verdad, ¿no? Pero muchas veces cuando nos recetan antibióticos tampoco nos recetan, por ejemplo, omeprazol, que son los protectores. Espera. Dime. Vas a ser odontóloga. Sí. No, era una duda ya existencial. Cuando recetes tú, ¿cómo lo vas a hacer? Además, yo, claro, pero yo digo, ¿por qué cuando recetamos...? Me gusta más cuando prescriba. Eso, pues cuando prescriba... Es que yo no me siento doctora ni por asomo, pero... a mí cuando me prescriben un antibiótico, ¿por qué no me prescriben también un omeprazol? Porque de normal es como que tienes que pedirlo tú. Yo veo mucho más sentido la correlación entre antibiótico y probiótico que antibiótico y omeprazol. Ya sabes que el omeprazol lo que hace es inhibir la célula parietal, la secreción de clorhídrico, que no está necesariamente afectada por el antibiótico, sí, con un AINE, pero con un AINE prolongado por el efecto sobre las prostaglandinas. No pienso hablar más de... es matar moscas a cañonazos. Sí, no, o sea, pero tiene mucha más lógica. Y luego hay interacciones muy directas donde el consejo del odontólogo que prescribe, o del farmacéutico que dispensa, o del médico que prescribe, o de la enfermera que acompaña el proceso, a veces no es suficiente. Por ejemplo, una mujer en edad fértil con tratamiento anticonceptivo hormonal al que se le prescribe un antibiótico debería recordarle siempre el riesgo incrementado de embarazo no deseado como consecuencia de la afectación que tiene la microbiota y la absorción del progestágeno. Y recordarle que durante unos días tenga la precaución de tener un método anticonceptivo barrera o demás. Es muy fácil, es un consejo muy sencillo. Sí. Muchas veces nos olvidamos de hacerlo. O un paciente con acenocumarol, antagonista de vitamina K, disminuimos su producción de la microbiota, que también es productora de vitaminas. O sea, es un ecosistema el que tenemos dentro y no lo olvidemos. Y le estamos dando caña al ecosistema, baja los niveles de vitamina K, hemorragia. Y te has cargado el problema que tenías lo vuelves a poner. Literal. Una pregunta. Vamos a ser prácticos. Nos viene un paciente al que le tenemos que recetar, ¿verdad? Que no se dice. Prescribir. Le vamos a prescribir un antibiótico. Bueno, pues muy sencillo, ¿vale? Una clinda o una amoxicilina. Y entonces, como sabemos que le puede afectar a su flora, le vamos a dar un probiótico y le vamos a recomendar un probiótico. Y le vamos a decir, mira, este probiótico se lo va a usted tomar entre un antibiótico y otro antibiótico. No se lo tome con el antibiótico. No todos necesitan receta, pero bueno, aún así, que mencionarles, oye... Le vas a orientar. Claro, sí, eso sí. Pero, ¿qué paciente le das? Le tienes que decir lo que tiene que hacer, porque un paciente... llega asustado a vuestras manos. Y no tiene ni idea, y pecamos muchas veces. Y tiene un problema bucodental que le está amargando la vida. Entonces le estáis prescribiendo algo y dices, no, calcúlate, dale las cosas hechas, dosis, probiótico, tienes que hacer esto, lo tienes que tomar antes de las comidas. Una citromicina, ¿dais el consejo correcto de no tomarlo con alimentos? Muchas veces no. Ni vosotros, ni nosotros, ni los demás. O sea, el paciente necesita información. Y muchas veces lo olvidamos. ¿Qué probiótico le damos? No, eso de hacer publicidad, si no me pagáis, el laboratorio que publicitemos, no. Bueno, a mí me gusta la combinación de probiótico. No sé qué, de no sé cuál. A mí me gusta la combinación de probiótico y prebiótico. Muchas veces olvidamos que el prebiótico, ¿qué es un prebiótico? Sí, es verdad que es la diferencia. Por ejemplo, la inulina es el alimento de la bacteria para desarrollarse. El prebiótico. Sí. Ajá. Y el probiótico es la propia bacteria. La propia cepa. Entonces una combinación genera para mí un desarrollo mejor. Las cepas que se comercializan en España, para mí en general, todas son buenas, todas son adecuadas.
O sea, y no tenemos muchas veces la información de nuestra propia cepa. Deberíamos, quizá con el tiempo, esto avance tanto, o sea... Que nos hagamos un análisis de microbiota. Que hagamos un análisis de microbiota, que hagamos un control periódico, porque cada día sabemos que más que la importancia es fundamental. De que casi Y un paciente que tiene una buena microbiota tiene garantizada una muy buena salud en muchos aspectos, y muchas veces lo olvidamos. Por no hablar de, bueno, iba a hablar de los trasplantes de heces, pero no precisamente por eso, o sea... Se me va, del tema. Sí, nos hemos ido para abajo, vamos para arriba, ¿vale? Vamos otra vez a la boca, y entonces... No, es que es muy interesante. Un paciente que tiene un problema periodontal, ¿vale? O sea, tiene, bueno, pues aquello totalmente... Tiene una disbiosis, y necesitamos reequilibrarle. Le hacemos todo lo que significa el raspado y alisado radicular, todo lo que es el tratamiento. Vale, ¿le recomendaríamos, le daríamos algún probiótico? ¿Hay algún probiótico demostrado que funcione bien en la cavidad oral y que reequilibre estas disbiosis? Pues la verdad es que me pillas allí, o sea, porque sí hay formas farmacéuticas a nivel digestivo, a nivel intestinal, a nivel vaginal. A nivel bucal existirá, pero bueno, me dejas un poco fuera de juego. Lo habéis conseguido al final. No, pero es verdad, yo tampoco me habría hecho la pregunta, porque al final siempre es hacia el intestino y poco más. Porque en la boca... O sea, sí, las alteraciones vaginales también hay presentaciones también. Pero es posible que una recuperación digestiva afecte a todo el tránsito, claro, y mejore también a nivel bucal, Sí, seguro, estará todo conectado. Esto... Hay que analizarlo. Esto me lo tenía que haber estudiado antes de venir. ¡Ostras! Y con el tema de fármacos y alimentos que erosionen, abrasión, o sea, todo, la superficie dental. Evidentemente allí hay dos factores. De nuevo, ácidos extrínsecos e intrínsecos. ¿Cómo nos gusta esa palabra, Ya, ha quedado clara. Los extrínsecos es cuando vienen de fuera. Alimentos con una mayor acidez, pues todos intuitivamente los conocemos, o algunos pueden ser más desconocidos, como los refrescos carbonatados, el agua carbonatada, que también produce una mayor erosión o acidez. Y luego hay ácidos intrínsecos y factores protectores intrínsecos, volvemos a la saliva, pero también el paciente con reflujo gastroesofágico, por ejemplo, pacientes con bulimia, que comentábamos antes, son pacientes donde el ácido intrínseco puede generar una mayor, y evidentemente allí sí está relacionado con determinados medicamentos que pueden favorecer estos procesos o mejorarlos. Entonces, con un paciente, uno de los factores críticos son ácidos intrínsecos. Hombre, evidentemente un paciente con bulimia tenéis una situación privilegiada para identificarlo, pero un paciente con reflujo evidentemente tiene daño bucodental, y un procinético, aquí sí un omeprazol puede ser una buena alternativa para minimizar esta situación. Y ahí es donde la prescripción del odontólogo está fundamentada y con toda la información. Y luego, evidentemente, saber qué alimentos de manera extrínseca favorecen la acidez. Y de nuevo, lácteos, el queso curado, yogur, el té, son factores que... ¿El té protege, sí, de la acidez, de la caries y de la erosión. No tenía idea. Yo tampoco, del té. Pues mira. Pues mira, el té está sin azúcar. Por supuesto. Y tiene teína, así que si lo quieres cambiar por el café... Te voy a corregir porque es una cosa que me llega al corazón. La teína no existe. ¿No? No, siento decepcionarte. ¡Qué paleta! Sí. ¿Sí? ¿En serio? Yo siempre digo, te pondré un 10 si me traes la fórmula de la teína mañana. ¿Y entonces por qué la venden? O sea, porque venden... Porque hay quien llama teína a la cafeína, pero vamos, eso... Claro, o sea, el té tiene cafeína. Sí. Ah, vale. Solo existe la cafeína. O sea que... Bueno, le podemos llamar como queramos. Los ingleses son muy suyos, entonces cualquier cosa la hacen suya. O sea, el té tiene cafeína, pero se le ha llamado teína porque sí. Porque sí. Es verdad que la cafeína del té, por la composición del té, tiene una farmacocinética más lenta. No pega tanta subida y bajada como la del café. Pero es cafeína, exactamente igual. ¿Y puede ser ahora, a grandes rasgos, que la cafeína afecte a las personas como más o menos, en el sentido de yo es que me tomo 3 cafés al día y... Mira, lo primero, un concepto que te acordarás de tus clases de farmacología. No sé quién te las dio. Tolerancia. Tolerancia. La cafeína produce tolerancia. Sí. Sí, no te voy a preguntar por taquifilaxia lo que significa, pero...
No. Es que es cuando ya llega un momento... en la tolerancia yo puedo subir la dosis. Cuando antes con una taza de café estaba bien, ahora me tomo 2. Bien. Taquifilaxia es la dosis máxima, ¿no? Taquifilaxia es que ya no funciona. Ya Claro, da ya igual. no funciona. Una Ya dosis da a la igual. que ya da igual. Por mucho que suba, ya he roto los procesos. Si vas al dentista, te ponen anestesia y te dice, Justo, ostras, taquifilaxia. Es que estaba pensando en Marcha pa' eso. casa. Sí. Claro, porque está llegando a la dosis máxima de anestesia y porque Y no... ya se dejó el, No hace más hay quien- efecto. no hay quien te principio activo duerma. de Sí. funcionar. Sí. Oye, una pregunta, ya que tenemos un doctor en farmacia. Los fármacos que tomamos, hay fármacos que tienen azúcar, hay fármacos más ácidos, hay fármacos que producen reflujo, hay fármacos para la cavidad oral. ¿Qué fármacos deberían los pacientes que están tomando continuamente de manera, porque tienen enfermedades crónicas, tener un mayor cuidado? Bueno, evidentemente hay fármacos que a veces en el excipiente y no directamente relacionado con el principio activo puede agravar o producir patología y debemos tenerlo en cuenta. Como decías, hay fármacos que tienen azúcares extrínsecos. Estamos diciendo que vamos a evitarlos. Pues, Claro. por ejemplo, el jarabe, por Los definición, jarabes. es una sobresaturación de azúcar. Ahora mismo la mayoría de los jarabes ya no llevan azúcar, llevan otro tipo de espesantes, precisamente para evitar esto. Pero hay determinados bucofaringeos que tienen azúcares extrínsecos. Vamos a tratar de evitarlos también, sobre todo si un paciente tiene riesgo de caries en función de las circunstancias que hemos hablado. Luego hay determinados medicamentos, los comprimidos efervescentes, que son ricos en sodio. Claro. Pues evidentemente si un paciente es hipertenso, no debo cargar de sodio de manera gratuita. Es mejor elegir una presentación que no sea efervescente y demás. Pero si el paciente tiene problemas de deglución, tendré que ir a una forma en sobres o comprimidos efervescentes, aunque asuma un mayor aporte de sodio. Depende. O sea, para, Sí. para prevenir la caries al fin y al cabo es más la presentación del fármaco que el fármaco en sí, ¿no? En la cuestión de prevención de caries, pues francamente sí, estoy pensando medicamentos cariogénicos, independientemente del azúcar que aporten o de que puedan tener propiedades anticolinérgicas, como decía antes. O sea, y fármacos con propiedades anticolinérgicas, pues están los fármacos para el tratamiento del asma, hiperuricemia, que son anticolinérgicos en sí, pero no debemos olvidar que otros fármacos como los antihistamínicos, como determinados psicofármacos, aunque no sea su principal mecanismo de acción, también son anticolinérgicos y podemos encontrarnos un paciente con una fuerte serostomía y tenemos que ver y relacionar en función de su medicación cuál puede tener una característica anticolinérgica que esté provocando esto, porque muchas veces hay alternativas terapéuticas. Un paciente que utiliza solifenacina, vesicare, para un problema de... ¿Qué es eso? Un anticolinérgico, si te lo has estudiado hace 2 años, no puede ser. Sí, Pero sí. no todos, Menos no mal que lo puede has ser. preguntado tú, No porque todos los yo que ya nos escuchan. estaba harta de quedar mal. Han recibido tus lecciones. Sí, no, un anticolinérgico y está presentando un problema de serostomía y de infecciones bucales, de caries frecuente, como consecuencia de eso se puede beneficiar de un cambio a un agonista beta 3, como es el mirabegrón, que no tiene esas características anticolinérgicas. Esto deberíais inmediatamente informar a su médico para sugerir esta situación en función del síntoma bucodental que estáis viendo que está agravando estas situaciones. Carlos. ¿Os acordáis del vídeo de la boca de Met, por ejemplo? Sí. Directamente relacionado con el abuso simpático-mimético de la metanfetamina que produce una sequedad generalizada que acaba machacando la boca del paciente. O sea, En tu experiencia, ¿los pacientes saben los medicamentos que toman? ¿Son conscientes de lo que están metiéndose? pero os lo he dicho antes. No. El paciente está asustado, el paciente necesita información, necesita asesoramiento, necesita consejo. Tenemos que ser... Hay un término que me encanta y en el que estoy trabajando últimamente, que es la humanización de la medicina. O sea, nos olvidamos que el paciente es una persona, que es una persona asustada, que es una persona que necesita la empatía de un profesional y a veces la empatía y la proximidad es más importante que el conocimiento. Sí. Porque necesitamos esto y el paciente no sabe nada. El paciente, por definición, tenemos que pensar que lo que necesita es nuestra ayuda, nuestro consejo. Mejor un mensaje 3 veces que ninguna o que una. Entonces, tenemos que pensar que no. Yo como paciente ahí doy la razón porque, vamos, tuve que ir a urgencias hace poco y es que cero empatía, pecan, bueno, o nosotros Pecamos. incluso también, como odontólogos, de que el paciente
lo sabe todo, porque como tú trabajas repitiendo lo mismo todos los días, Pero te crees que el paciente lo sabe. los Pues pacientes que no. están enfermos, ¿a quién le importa? Sí, Los es que ya pacientes. solo sufren. O sea, No, es que... pero no, hombre, es fundamental. O sea, ese sentimiento de que esta persona se preocupa por mí y demás. Hace 1 año y medio hicimos un estudio en farmacias que dirigí sobre reacciones adversas y seroprevalencia de vacunas COVID. Encontrabas con pacientes que estaban deseando, porque les habían vacunado en vacunódromos de mala manera, de decir, joder, me ha sentado mal, tuve escalofríos, lo he pasado mal, tengo miedo si esta reacción adversa está relacionada, pero nadie me escucha. Sí. Yo también tengo miedo, yo también he pasado una pandemia, se ha muerto un familiar. Por eso digo que los pacientes no saben nada de su medicación, y si saben, tenemos que pensar que no saben nada, que necesitan nuestro consejo, que necesitan nuestro amparo, nuestro apoyo. Y muchas veces una escucha activa, alguien que te mira a los ojos y demás, nos supone una ayuda que es fundamental. Y preguntarle, ¿te está sentando bien este medicamento? ¿Tienes algún problema? O ¿Realmente ¿tienes alguna duda? ¿Te tienes estás alguna enterando duda? Por eso de lo que te estoy... es verdad que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos un Sí, montón sí, de sí. lío, que estamos quemados, que estamos burnout, pero hay que hacer un esfuerzo, Estamos- hay que sí. protocolizar. Esto es la humanización de la sanidad. Digo que para mí es muy No, importante. Sí. Estamos además en la sociedad de la inmediatez, ¿no? De todo rápido, todo tal. ¿Qué fármacos tomas? Venga, dímelo rápido, tal. Es como, oye, No sabía que hablando de calma. nutrición íbamos a acabar hablando de humanización. Ya, ¿eh? Es que es básico. Es básico, y esto sí. además yo lo enlazaría también con la uniformidad en cuanto a la historia clínica. No puedes que te llegue a la clínica un paciente y no tengas acceso a su historia clínica. Justo. Para saber qué problemas puede tener, porque el señor o señora que te llega, ¿qué está tomando? Pues mire, unas píldoras verdes Sí, por la mañana, sí, 2 pobres. píldoras no sé Sí. qué, y hace 3 meses fui al médico y me No, pinchó no sé y cuánto. además que, no o sea, saben es un Mira, Tetris. lo que no saben. La Ah. información es claridad. Sí. La claridad es poder. Tener información de lo que le ocurre a un paciente en cada estadio de la atención, Fundamental. en primaria, en especialistas, a nivel de dispensación, es fundamental, porque sabes exactamente a dónde tienes que ir, hacia dónde atender tu consejo y tu consulta. Claro. Y como decía Séneca, si no sé a dónde ir, nunca voy a tener el viento a favor, ¿no? Es verdad. Efectivamente. Es Eso me ha Entonces, gustado. fundamental sí, la me ha claridad. gustado. Sí. Pues sí. Otra cosa importante que yo creo que no estamos teniendo en cuenta es que la farmacología, o lo que nosotros estamos recetando como odontólogos, puede repercutir no solo en lo que nosotros estamos haciendo, sino en otras patologías que el paciente tiene. Entonces, el desconocimiento de todo lo que el paciente está tomando, todo lo que el paciente, su historial clínico, puede tener un desencadenante grave, porque le hemos dado una pastilla que no toca. O sea, o le hemos recomendado algo que no toca. Pero es que la persona no tiene por qué habernoslo dicho, porque nosotros estamos empeñados en que tienen que saberse su historial clínico, pero al final las personas desconocemos pues el 80% de nuestra patología. Sabemos que estamos enfermos, que estamos tomando un medicamento, pero no sabemos todo lo que supone ese medicamento. Total. Bueno, que nos estamos enrollando muchísimo. ¿Tenemos algún punto más por aquí que deberíamos charlar? Yo resumiría un poco con que al final hay que saber un poco de todo, pero que también donde podemos encontrar esta información a nivel nutricional o relacionado con la odontología o no, o sea, nutrición en general. Porque yo, por lo menos, Instagram, YouTube y Internet, y ya está. No, sí es muy importante esto que dices. Como comentabas, todo está relacionado, Sí. la información es necesaria. Estamos en 2023, hay tecnología suficiente para que tengamos acceso a la información que debe ser propiedad del paciente, y el paciente darnos acceso a esa información. Y como también comentabas, todo está vinculado, la patología bucodental con la nutrición, los consejos, los aspectos nutricionales del paciente, su actividad física, su microbiota, su tratamiento farmacológico, y todo esto requiere formación e información constante, y un profesional sanitario debe salir de su formación universitaria sobre todo sabiendo cómo seguir formándose de una manera rigurosa y precisa. Esto es esencial, esto es una cosa que en la formación
O sea, yo cuando terminé mis estudios estaba preparado para empezar a formarme. Me habían preparado realmente para eso. Y a partir de ahí tienes toda tu vida para seguir haciéndolo. Y ahí de dónde bebes y en qué fuentes es algo que has debido ir desarrollando. Sabemos lo que son las fuentes primarias, sabemos encontrar lo que es un artículo bien diseñado, donde la información nos merece rigor, porque al final nosotros, si tú terminas tus estudios ahora, dentro de 30 años, que seguirás siendo una gran profesional, habrá cambiado la mayoría de las estrategias terapéuticas que utilices y habrás tenido que aprenderlas después de tu formación, en tu práctica diaria y en tu manera de beber. Y para mí las fuentes primarias, es decir, la información de artículos publicados en revistas indexadas, tanto en el ámbito de nutrición como en el ámbito farmacológico, es fundamental. Porque en el ámbito de nutrición hablábamos antes de suplementación deportiva y demás. Hay una cantidad de humo, de falsa evidencia, y de sobreinformación, de mensajes interesados, muchas veces que lo que hacen es engañar, decir media verdad, que a veces es mucho más peligroso que no informar directamente. Y tenemos que huir de esas vías de información, y por eso es muy importante el consejo bien formado de los profesionales sanitarios, cada uno en su ámbito. Y remitir a los pacientes a la fuente primera. Claro. No, mire, se lo digo yo y listo. No, usted puede informarse, tener más información aquí, justo. aquí. Sí, Y en esta página web usted va a encontrar artículos que están avalados científicamente. Y para concluir, si os parece, le hacemos al doctor unas preguntas de sí o no. Ya después de esta hora me podéis llamar Carlos directamente. Venga, Bueno, Carlos, vamos a hacerte 10 preguntas. Solo puedo decir sí o no. Solo sí o no. Respuesta dicotómica. Sí, o sea, ya sé que tú eres de grises, pero sí o no. Bien, vale, de acuerdo. Existen dietas No puedo decir especiales. depende. Es que claro, Puedes decir paso. en salud es todo depende, pero... ¿Existen dietas especiales para mejorar la salud dental? Sí, hay alimentos que mejoran la salud dental. Bien. Vale. Y hay alimentos que lo empeoran, sí, digamos que sí. ¿Existen alimentos y bebidas que pueden afectar negativamente la salud dental? Sí, Obvio, esa era obvio, fácil. bien. ¿Ves, Pablo? Las preguntas más fáciles. Bien. ¿Se puede prevenir la caries dental? Sí, Bien. ¿Los alimentos y nutrientes que promueven la salud bucal son más caros? no, decididamente no. Ojo, Requiere más tiempo y más decisión prepararlos, pero más caros no. pero las verduras y frutas y tal, es que ahora están mucho más caras. No me hables de la inflación. Lo procesado siempre es más caro, en general. Sí. Continúa. Dale. Le doy. ¿Debo eliminar el azúcar de mi dieta para prevenir la caries y mejorar la salud? Sin duda. Más alimentos Esa a la era fácil, plancha ¿ves? y no cocinar Sí. con tanto aceite. ¿Debo tomar suplementos de calcio y vitamina D para cuidar mis dientes? Esta es complicada, ¿eh? Ya, Si lo necesito, sí. Si hago una dieta equilibrada, no. Vale, buena. Dale, José. Si como muchas naranjas, ¿puedo dañar el esmalte dental? ¿Esto? Si comes ¿Esto por qué? 12 o 13 naranjas, puede ser que generes una acidez. Aquí con el consejo nutricional en relación a la erosión dental y la fruta hay que ser muy cuidadoso. Porque a veces lo que necesitamos es que nos den un consejo para no pelarme y comprarme la naranja. Claro. O sea, lo que tenemos que recomendar es comer más fruta, porque normalmente somos carenciales en nuestra dieta en este sentido. Es verdad que si me como 3 plátanos 14 y 2 naranjas, el plátano no produce erosión dental, pero tiene otros No, problemas. pero tiene mucho azúcar. Sí, tiene más grasa y azúcar que otros. Depende del plátano, al contrario que otras frutas, al tener un proceso de maduración tiene sacarosa y no fructosa. Entonces tiene más azúcar extrínseca, pero cuando está más maduro. Entonces yo te diría que no. Hay que tomar mucha naranja para que sea un problema. Y muy importante, mejor tomarla entera. Porque cuando rompo la naranja y la convierto en zumo, estoy transformando azúcares intrínsecos en extrínsecos. Sí, el zumo tiene azúcar extrínseco. Sí. Y además después lo cuelo. Sí, mejor, Ya. mejor los gajos enteros, y no en forma de zumo, aunque lo acabe de exprimir. ¿Y las naranjas pueden fortalecer las encías? Bueno, la vitamina C La podría vitamina C. hacerlo, sí. Vale. ¿El dentista me puede ayudar si produzco poca saliva? Sí, sin duda, el consejo nutricional para esto, ya sea en forma de colutorios, alimentos o con una revisión de la medicación en relación a posibles serostomías, es fundamental. Y el dentista es el profesional más adecuado para eso. Y por último, en general, ¿sabemos lavarnos los dientes?
José, me lo diréis vosotros. No. Yo digo no. Voy a decir que no, me fío de vosotros. Yo digo no. Ni cómo ni cuándo. Sí, sí. Carlos, no ¿a es quién verdad. debemos seguir en redes para saber más de nutrición? A vuestro podcast, claro. Sí, sí. Hay Pero sí os diría, muchísimos sed muy prudentes a la hora de seguir en redes, porque hay mucho ayatolá Claro, en esto. es que por esto Sí. lo preguntamos porque yo, por ejemplo, con el tema de los suplementos deportivos, ¿no? Digo, es que hay tanta sobreinformación que digo, yo no sé ya... Es mucho más peligrosa la sobreinformación que la ausencia de información. Sí, sí. Yo que vengo de un mundo en el que no había información de internet y me tenía que ir a una biblioteca a buscar un libro que era la leche, pues al final encontrabas el libro Sí. y lo que encontrabas era más Verídico. verosímil. Pero ahora, cuando tienes que escarbar para encontrar la verdad debajo de mucha basura, es mucho más difícil, porque Es además difícil. crees que estás informado. Además dices, ¿de qué me fío? Sí, pues, Sí, 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 es impresionante. Por eso nosotros en... Fuentes primarias, vuelvo a lo mismo. Aquí de está antes. Carlos como nuestra fuente Exacto. primaria. Nosotros traemos a personas que entienden, saben, conocen y tienen fundamento para hablar de lo que Sí. nosotros a lo mejor no podemos. No, Sí. oye, de verdad, muchas gracias, ha sido un rato muy divertido. Sí, Espero la verdad que sí. O sea, yo he aprendido un montón, ¿eh? Al menos nosotros lo habíamos pasado bien, no sé si nos va a escuchar alguien, pero... Espero que nos lo importante es escuche eso, gente o sea, y que si quieren una segunda parte de nutrición, pues volveremos a ver por aquí. Pues seguro que sí. Nos han quedado muchas cosas en Al el tintero. menos durante un año más nos veremos. Sí, sí. Entre- Esperemos que solo un año más. Sí, hombre, sí, Que- no, tampoco seas negativa. Eso no hay ni que pensarlo. Muchísimas gracias, Carlos. muchísimas Pues gracias. nada, a vosotros y... Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.